Hola. Bienvenidos al Atopardismo Criollo, el espacio donde la política no se grita, se analiza. Aquí no hay trincheras ni pasiones partidistas. Solo observación estratégica, lectura fría del tablero electoral y análisis profundo del camino hacia el 2026. Cada semana, publicaremos uno o dos artículos que no buscan convencer, sino entender, métricas, marketing político, narrativa digital, errores, aciertos y movimientos tácticos que muchas veces pasan desapercibidos. Este es un espacio para quienes quieren ver el poder desde adentro, sin eslóganes, sin culto a la personalidad, pero con mirada quirúrgica. Así que, si te interesa la política como fenómeno, no como espectáculo, esta lectura es para ti. En esta primera fase, los artículos serán largos. Y sí, lo serán a propósito. Estamos construyendo las piezas artesanales que luego nos permitirán conectar los puntos, identificar patrones, anticipar jugadas. Esto no es un sprint, es una maratón electoral. Así que gracias por estar aquí. Te invito a que nos sigas, compartas, te suscribas y, sobre todo, leas con atención. Porque en tiempos de ruido, el dato y la estrategia son nuestra brújula. Bienvenidos al análisis de hoy. Comencemos. El regreso invisible, Juan Carlos Pinzón. El presidenciable que no suena, pero ya resuena. Por Liliana Zambrano. Mientras las cámaras giran siempre hacia los mismos, hay otros que no salen en la foto, pero caminan. Mientras los medios repiten nombres como si fueran mantras electorales, hay figuras que, lejos del ruido, están trazando rutas menos evidentes, pero quizá más efectivas. Uno de ellos es Juan Carlos Pinzón Bueno. Si usted me pregunta, él no lanza mensajes virales ni protagoniza escándalos, pero está presente en la conversación política. Y eso, en una era saturada de información, emociones y espectáculo, ya es una estrategia en sí misma. Pinzón representa el poder sin alardes. Su hoja de vida es una rareza bien construida, mezcla tecnocracia, defensa y diplomacia. Fue ministro de Defensa con Santos, embajador en Washington. No es un outsider, pero tampoco un varón electoral. No es populista, pero tampoco un académico encerrado en la Torre de Marfil. Es un perfil híbrido que puede aparecer cuando la política requiere sensatez o contención. La pregunta ya no es si va a lanzarse. La verdadera pregunta es, ¿para quién se está reservando? Pinzón no necesita correr. Su lógica no es de sprint, es de ajedrez. Puede ser vicepresidente, fórmula, asesor de lujo o incluso la cabeza de un consenso anti-extremo si el escenario se fragmenta. Pero también, y hay que decirlo con claridad, puede ser presidente en esta coyuntura. Muchos en el centro y en la derecha no lo tienen hoy en el radar. Pero saben, aunque no lo digan, que si todo se incendia, él puede entrar con el extintor. No como héroe improvisado, sino como el que ya conoce el edificio por dentro. Pero, ¿qué está pasando hoy? Lo relevante no es tanto lo que hace, sino lo que estratégicamente omite. No entra en polémicas inútiles, no reacciona impulsivamente, no busca exposición forzada. Y eso, desde la lógica y mi conocimiento digital, es una técnica deliberada de gestión de escasez narrativa. Su silencio no es ausencia, es construcción pausada de expectativa. Los ecos digitales no mienten. Su nombre aparece con regularidad en los mapas de menciones, en búsquedas orgánicas, en nodos de conversación no inducida. Desde la perspectiva de analítica política, estamos ante un activo latente, no hay pauta visible, pero sí recordación espontánea. No se ha activado campaña, pero sí hay narrativa soterrada, la del hombre sobrio, institucional, experto en defensa, que podría capitalizar una creciente fatiga emocional del electorado frente al ruido. Y es ahí donde su figura empieza a adquirir densidad simbólica. Funciona como plan B neuroestratégico, una figura de equilibrio que sectores empresariales, técnicos y clases medias informadas podrían considerar si el tablero se polariza sin resolución clara. No genera viralidad, pero sí adhesión implícita. No aparece en todos los feeds, pero sí en el top of mind silencioso de quienes entienden que el caos necesita contención. Las métricas lo revelan. Su curva de menciones tiene picos sin impulso externo, lo que en analítica avanzada se denomina engagement por resonancia institucional. El eco digital no es artificial, es orgánico. Su presencia en la red responde al principio de identificación proyectiva. El votante no lo sigue, pero sí lo reconoce como una opción sensata. Estamos presenciando un caso de preposicionamiento neuropolítico. El recuerdo de su perfil se convierte en heurística visual, ese rostro que representa orden, experiencia, sobriedad. Y se proyecta como opción cuando el cerebro electoral busca refugio racional. La campaña aún no ha comenzado, pero el contexto ya lo está ubicando. No sería una cara nueva. Juan Carlos Pinzón no es un outsider, pero tampoco un político tradicional. Ha estado en el Estado, pero no vive de él. Tiene trayectoria institucional, pero no carga con escándalos.
Su nombre circula con respeto en círculos académicos, empresariales y militares, y su figura genera confianza en sectores que hoy se sienten huérfanos dentro del debate público. No es un candidato espontáneo ni una figura de emergencia. A mi humilde análisis es una reserva estratégica que puede activarse en cualquier momento si el tablero se desordena. Y aquí está el punto clave. Pinzón puede representar hoy, con mayor claridad que muchos, la posibilidad de una centroderecha moderna, técnica, no radicalizada. Su discurso no ha sido capturado por el populismo punitivo, ni por la retórica simplificadora de los extremos. Sus intervenciones públicas son mesuradas, con lenguaje estructurado, referencias técnicas y propuestas ancladas en la gobernabilidad, la seguridad institucional y la cooperación internacional. No polariza, pero tampoco se diluye. No grita, pero se hace escuchar. En ese sentido, no desentonaría en una conversación con figuras como Emmanuel Macron en Francia o Luis Lacalle Pou en Uruguay, líderes de centroderecha con formación técnica, capacidad de negociación y estilo ejecutivo. Pero también podría recoger parte del electorado que antes creyó en Fajardo, el de los profesionales, los independientes, los moderados decepcionados del ruido político. Es decir, puede hablarle tanto al votante conservador ilustrado, como al ciudadano pragmático que quiere resultados y no ideología. Tiene todo lo que un sector de la derecha busca en un símbolo, sin ser un símbolo del extremismo. Fue ministro de Defensa, conoce las fuerzas militares, ha trabajado con el sector privado. Tiene experiencia internacional y mantiene una narrativa de institucionalidad. Pero su tono, y aquí reside su potencial diferencial, no busca complacer a las barras bravas ni provocar a las audiencias fáciles. Su tono sugiere algo que escasea: preparación, método y sensatez. En un país donde la política se ha convertido en espectáculo, Pinzón puede ser el contrapeso necesario, un rostro familiar, sí, pero con una narrativa distinta. No vendría a reeditar lo que ya fue, sino a representar una nueva versión de lo que la centroderecha podría ser si decide renovarse sin traicionar su esencia. Y es precisamente en ese margen, ese punto medio entre la estabilidad y la novedad, donde podría convertirse en la verdadera sorpresa de una campaña que aún no ha comenzado formalmente. Ya que no está en el centro del espectáculo, pero tampoco al margen del tablero. Su nombre circula con respeto, y su presencia empieza a adquirir densidad política. En este punto debo decirlo con claridad: si mañana decide hablar, su posicionamiento ya está hecho. Solo falta encender el motor narrativo. Aún no se percibe la mano de un asesor de comunicaciones, ni el trazo de una agencia de campaña moldeando su imagen. Tampoco hay estrategia digital visible o maquinaria en marcha. Pero marca en la red. Y eso, en un ecosistema saturado de ruido, es un dato revelador. Lo reitero, Pinzón no es desconocido, pero tampoco es predecible. No necesita estar en todos los titulares para generar recordación. Ya tiene los componentes esenciales de una marca política sólida. Nombre fácil de recordar. Coherencia discursiva acumulada. Experiencia ejecutiva demostrada. Y, sobre todo, una presencia que proyecta liderazgo sin necesidad de imposturas. En un país donde la política se ha vuelto performance, él representa la figura del profesional sobrio que, sin anunciarse, ya está listo para asumir. Solo falta decidir si quiere encender el escenario, o seguir moviéndose como el jugador que mejor domina el tablero sin necesidad de ser el primero en hablar. Y es ahí donde el marketing político empieza a hacer su lectura más fina. Pinzón no ha diseñado una marca, pero ya tiene una. Su imagen comunica autoridad, sin autoritarismo. Seguridad, sin fanatismo. Técnica, sin arrogancia. Lo curioso es que, sin grandes campañas ni producción narrativa, su figura ya puede conectar con públicos tan diversos como el empresario que busca estabilidad tributaria, el académico que valora la experticia y la evidencia, el microempresario que quiere reglas claras, o incluso el vendedor informal que asocia su porte con el de un presidente de mano firme y cabeza fría. En marketing político, hay algo que trasciende el discurso: la proyección simbólica. Y ahí, Pinzón tiene una ventaja que no todos reconocen. Aunque parezca trivial, la imagen en el tarjetón sí influye. Estudios de comportamiento electoral han demostrado que un porcentaje significativo de votantes decide su elección en el último minuto, y lo hace, literalmente, por lo que ve. En medio de la saturación de nombres, colores y logos, la imagen del candidato puede activar decisiones viscerales, lo que parece confiable, lo que se siente presidencial, lo que transmite orden. Y en ese plano simbólico, Juan Carlos Pinzón tiene un activo poderoso. Su presencia visual, alta estatura, porte sobrio, traje sin excesos, lenguaje corporal contenido, lo hace ver como presidente incluso antes de hablar. Su semblante transmite control, y su postura comunica mando sin arrogancia. Tiene ese tipo de imagen que en contextos de incertidumbre social y política, como el que vive hoy Colombia, se percibe como refugio institucional. No necesita levantar la voz ni exagerar gestos para imponerse.
Su tono pausado y su presencia sobria proyectan un liderazgo sereno, técnico, maduro. Y en un país donde el caos se ha vuelto paisaje, esa impresión, aunque silenciosa, puede convertirse en uno de sus mayores capitales electorales. Porque en el tarjetón, así como en la calle, a veces no gana el más popular, sino el que más se parece a lo que el votante cree que debería ser un jefe de Estado. Reitero, los símbolos en política no se eligen solo con argumentos. Y en esta elección, más que nunca, esa verdad se vuelve central. Porque el símbolo que busca hoy el votante colombiano no es necesariamente ideológico, sino emocional, instintivo, arquetípico. Es el símbolo que conecta con la Colombia profunda e intermedia, con ese ciudadano que no aparece en encuestas, pero que decide en las urnas. Es también el símbolo que mira el colombiano en el exterior, ese que, aún desde lejos, sabe que podría volver en medio de esta crisis mundial, y por eso quiere saber quién representará a su país con firmeza, sobriedad y sentido de Estado. Esto opera desde el subconsciente colectivo. Hay rostros que evocan liderazgo sin necesidad de decir una palabra. Hay voces que, por su tono, generan confianza antes que promesa. Posturas, maneras de mirar, incluso el silencio corporal, transmiten orden en medio del caos. Y aunque parezca superficial, no lo es. En tiempos de incertidumbre, el elector busca, consciente o inconscientemente, a alguien que parezca capaz de asumir el timón, de pararse ante el mundo y de poner orden en casa. Y ahí, el símbolo no se discute, se percibe, se siente, se elige. Pinzón tiene esa plasticidad simbólica, encaja en el imaginario clásico del presidenciable. Puede sentarse con un CEO o con un campesino sin desentonar. Puede hablar de geopolítica en inglés fluido y al mismo tiempo tocar temas de seguridad barrio a barrio, o de cultivos ilícitos con cifras y experiencia. Eso le da una versatilidad narrativa que muchos candidatos intentan fabricar, y que él ya posee de manera orgánica. Debemos decirlo sin rodeos, su marca política está latente, esperando activación. Y si llegara a rodearse de un equipo estratégico que entienda storytelling, segmentación de audiencias y narrativa emocional, Pinzón podría convertirse no solo en una opción electoral, sino en un símbolo narrativo. El presidente serio, técnico y sensato que parecía lejano, pero siempre estuvo ahí. Debemos entender que en la política contemporánea ya no se decide únicamente en el plano ideológico. Se decide en el plano simbólico, emocional y narrativo. Giovanni Sartori lo advertía. Las democracias modernas están transitando del Homo sapiens al Homo videns, donde la imagen predomina sobre el argumento, y donde la batalla no es solo por la verdad, sino por la atención. Por eso, los candidatos que entienden la necesidad de construir relatos, más allá de propuestas técnicas, son los que logran capturar electores en contextos de alta volatilidad. Pero hay algo más complejo en juego. La teoría del comportamiento electoral muestra que los votantes no deciden únicamente por racionalidad programática, sino por identificación simbólica. Es decir, el ciudadano no siempre vota por el que más sabe, sino por el que mejor representa lo que él siente, lo que teme, lo que desea. De ahí que un perfil como el de Juan Carlos Pinzón, experto, técnico, sobrio, deba aprender a generar emociones políticas traducibles en votos. Porque el conocimiento sin conexión no se convierte en poder. Y, sin embargo, en el tablero electoral colombiano, hay un vacío que la ciencia política ya ha descrito, la orfandad de centro. En palabras de Norberto Bobbio, los sistemas políticos tienden a polarizar cuando el centro se deslegitima o desaparece. Pero cuando los extremos se desgastan, como hoy está ocurriendo en Colombia, el centro vuelve a ser brújula y territorio de disputa real. Ese centro no es tibieza, es equilibrio entre derechos y deberes, entre Estado y mercado, entre seguridad y libertad. Y quien logre representarlo con claridad, ganará adhesión de múltiples frentes. Por eso, el marketing político moderno, como lo desarrolló Philip Kotler en su teoría del marketing gubernamental, no debe enfocarse solo en vender candidatos, sino en construir ciudadanía consciente. Una campaña sólida no solo emociona, educa, conecta y moviliza. Y esto requiere segmentación de audiencias, pero también respeto por la inteligencia del votante. Es aquí donde el contenido político adquiere valor estratégico, no es solo lo que se dice, sino cómo, dónde, cuándo y a quién se le dice. En el plano comunicacional, Manuel Castells nos recuerda que el poder ya no está en la autoridad, sino en la capacidad de narrar una realidad compartida. El que domina la narrativa, domina el marco de la conversación. Por eso, un candidato sin presencia digital o con presencia errática queda excluido del debate nacional, aunque tenga conocimiento o experiencia. En un ecosistema gobernado por flujos de información acelerados, el que no comunica en tiempo real pierde autoridad simbólica. No basta con tener razón, hay que tener timing. Y, no podemos entonces olvidar, la teoría de la representación política, desde Hannah Pitkin hasta los análisis actuales de populismo, plantea una tensión entre lo representado y lo performado. Hoy los líderes no solo representan sectores o intereses, representan ficciones políticas que estructuran la percepción del país.
Por eso, no basta con tener propuestas estructuradas. Hay que saber ocupar el lugar de figura presidenciable en el imaginario colectivo. Ahí es donde se juega el poder real, en la credibilidad proyectada y la autoridad encarnada. Hoy, los extremos ideológicos en Colombia, tanto de izquierda como de derecha, no muestran cohesión interna ni fuerza de renovación. En la derecha más dura, la fractura es evidente. No hay una narrativa unificadora, ni una figura con carisma político capaz de recoger a todo ese electorado conservador, religioso, anti-establishment o pro-seguridad que fue central en campañas pasadas. Los nombres de siempre suenan, pero ninguno logra ser símbolo totalizador. Ninguno encarna, hoy, el mito de la restauración ni despierta emoción nacional. Frente a ese vacío político desde ese frente, han surgido varios outsiders empresariales que intentan replicar, sin mucho éxito, el fenómeno Rodolfo Hernández. Se presentan como antisistema, como empresarios que vienen a ordenar la casa, pero hasta ahora ninguno ha logrado conectar emocionalmente con el ciudadano común ni generar comunidad política real. Tienen recursos, tienen intención, tienen hasta presencia en medios, pero no tienen relato. Y sin relato, no hay adhesión. No tienen narrativa emocional ni legitimidad simbólica, y lo más preocupante, tampoco tienen sistema. La neurociencia aplicada al marketing político, cuando se traduce al ecosistema digital, no perdona la improvisación. Para pasar de ser un desconocido a tener militantes, se necesita protocolo, estrategia y sistema. La neurociencia aplicada al marketing político, esa a la que me dedico en estos tiempos de plano electoral, cuando se traduce al ecosistema digital, no perdona la improvisación. Para pasar de ser un desconocido a tener militantes, se necesita protocolo, estrategia y sistema. Es decir, saber a quién le hablas, cómo le hablas, en qué momento, con qué frecuencia, y cómo lo conviertes en parte activa del movimiento. Requiere inteligencia de datos, narrativa secuencial, arquitectura digital y presencia emocional sostenida. No basta con contratar una agencia de marketing. Y por eso mismo, desde Link Político, lo advertimos y lo explicamos, literalmente, con plastilina, en nuestro video disponible en la página oficial. Lo dejamos como chiva, el que no construye estructura, se quedará en ruido sin raíces. Pero volvamos al protagonista de este artículo, Juan Carlos Pinzón, que ni siquiera estaba en el radar de esos sectores y del suyo estoy segura, comienza a aparecer como una figura que podría aglutinar, si no las emociones del populismo, al menos la necesidad racional de orden, conocimiento del Estado y representación técnica del poder. Y aquí, querido lector, lo invito a hacer el ejercicio, visite su cuenta en X, revise sus intervenciones recientes, observe su tono, su contenido, su reaparición progresiva. Se dará cuenta de que no me equivoco, algo se está moviendo en torno a su figura, y no es producto del azar. Para la extrema derecha, Juan Carlos Pinzón no sería un outsider y podría ser un líder carismático, por si el tablero se rompe. Aquí, permítanme un ejemplo íntimo pero revelador. Mi madre representa como muchos el perfil de votante adulto, mujer de más de 60 años, ella una conservadora, disciplinada, que me hace llevarla a votar sí o sí, sin permitirme preguntarle por quién votó. Y aunque no lo dice abiertamente porque prometimos no hablar de política en casa, estoy segura de que, si la cara de Pinzón aparece en el tarjetón, ella lo vería como una opción. No sería su primer amor político, pero sí la ficha técnica que aceptaría cuando el caos reclame orden y nadie logre encarnar una figura emocionalmente potente. En un escenario donde las redes solo muestran tiktokers, youtubers y tuiteros de extrema derecha pidiendo unión, la opción sin escándalos puede volverse el refugio electoral de muchos. Y en el centro político, ese que siempre han catalogado frágil pero decisivo, su figura también cobraría sentido. Pinzón no es un político antipolítica, como muchos de los recién llegados. Pero tampoco es un tecnócrata frío sin calle. Tiene discurso institucional, experiencia de Estado y un pasado que ni lo arrastra ni lo compromete. Para el votante pragmático, ese que busca gestión más que espectáculo, puede ser el ancla serena en medio del ruido. Y aquí debo ser clara, mientras los extremos se quiebran y los outsiders no despegan, Pinzón es una figura que, sin hacer bulla, empieza a proyectarse como posibilidad real. Ya sea como candidato presidencial o como fórmula sólida. No es populista, pero podría ser popular. No es el favorito de nadie, pero puede convertirse en el candidato de todos los que hoy no encuentran a quién seguir. Señor lector, en estas elecciones, el que abrace ancianos o cargue niños no necesariamente será el que puntee. La vieja política del gesto emocional empieza a desgastarse. La foto tierna ya no garantiza votos. El acto simbólico ya no basta. Colombia ha cambiado, y también lo han hecho sus electores. Muchos ya no se dejan seducir por el carisma fabricado, sino por el semblante de solvencia, por la idea de que alguien, al menos uno, sabe lo que hace. Usted, lector, debe saber algo, la política ha cambiado. Y si no lo ha notado, es porque aún le está mirando con los lentes de hace 20 años. Hoy no basta con hablar de izquierda,
centro o derecha como si fueran categorías fijas. Hoy hablamos de una topografía política mucho más compleja: derecha dura, derecha tradicional, derecha mediática, orden y gestión religiosa, centro técnico, centro liberal, centro académico jurídico, izquierda institucional, izquierda emocional, izquierda digital. Y si esto suena confuso, es porque el sistema se diversificó más rápido que el lenguaje para nombrarlo. Increíble, ¿no? Usted, como muchos, creció escuchando solo dos opciones: liberales y conservadores. Luego vinieron las divisiones entre izquierda, centro y derecha, como si eso explicara todo. Pero en realidad, la política de hoy no se juega en trincheras binarias, sino en tableros multidimensionales. Cada frente tiene audiencias, tonos, redes, referentes. Y quien no entienda esta nueva arquitectura entra a competir con un manual viejo en una guerra nueva. En ese mapa, permítame decirlo con claridad, usted, señor Pinzón, ya ocupa una casilla estratégica. No pertenece a la derecha radical ni al centro, pero no es ajeno y hasta podría cautivar a la izquierda. Usted representa un fragmento muy concreto: el orden institucional sobrio, la seguridad sin fanatismo, la gestión pública con método, que sigue siendo deseada por un sector muy influyente pero a menudo olvidado: la reserva militar y policial del país. En Colombia, la fuerza pública activa no vota. Pero sí votan sus familias, sus retirados y sus entornos civiles, que representan una red poderosa de influencia electoral. En Colombia, la reserva activa y pasiva de las fuerzas militares representa una comunidad política estratégica, muchas veces ignorada por los analistas de campaña. Se estima que hay entre 220.000 y 250.000 militares en retiro, incluyendo oficiales, suboficiales y soldados profesionales, según cifras del Ministerio de Defensa y asociaciones de veteranos. Si a esto se suman sus familiares directos, padres, cónyuges, hijos adultos y hermanos, estamos hablando de un promedio de 3 a 4 personas por cada votante militar, lo que proyecta una comunidad de influencia superior al 1.000.000 de personas con un vínculo emocional, histórico y político con lo militar. Este segmento, aunque no actúa como un bloque homogéneo, sí responde a valores comunes: orden, institucionalidad, respeto por la autoridad y sensibilidad frente a temas de seguridad nacional. En escenarios de polarización, tiende a favorecer candidaturas que ofrezcan liderazgo sobrio y defensa de las fuerzas militares, más allá del color político. Por ello, figuras como Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, con lenguaje técnico y sin escándalos, tienen una ventaja simbólica y afectiva dentro de este electorado. Representa la posibilidad de reivindicación silenciosa del sector defensa. A esto se suma un fenómeno creciente: muchos jóvenes hijos de militares votan por primera vez con el peso de la tradición familiar y con un rechazo visceral al desprestigio institucional. A diferencia de otros públicos, este votante no se deja seducir por populismos ruidosos ni por outsiders sin experiencia de Estado. Para ellos, ver a alguien con experiencia en el Ministerio de Defensa o embajadas clave es sinónimo de estabilidad y mando. Y aquí entra el cálculo: si tan solo el 50% de esa red de influencia votara de forma alineada, podría representar entre 500.000 y 700.000 votos, suficientes para inclinar la balanza en una primera vuelta competitiva. Además, muchos de esos votantes viven en municipios intermedios, donde el peso de una familia extensa puede definir el resultado de una mesa. Y en departamentos con alta concentración militar como Cundinamarca, Meta, Santander, Bolívar o Antioquia, la narrativa de orden con civilidad cala profundamente. Por eso, el candidato que logre conectar con esta reserva emocional, sin caer en el populismo militarista, tendrá no solo votos, sino legitimidad. Pinzón, que ya es respetado en esos círculos, solo necesita activar esa comunidad con una narrativa de dignificación y visión de país, porque el capital ya está sembrado, solo falta movilizarlo. Así que no, señor Pinzón, usted no es un outsider para ese mundo. Al contrario, es una reserva latente que aún no ha sido activada narrativamente. Muchos de ellos verán en su figura un símbolo reconocible, no por emoción partidista, sino porque encarna algo que les importa profundamente: el respeto por la institucionalidad, la técnica y el mando sin improvisación. Y en un país donde el ruido político nubla lo técnico, usted puede representar, si decide encender la narrativa, ese centro firme que le habla a los que ya no creen en las promesas, pero sí en las trayectorias. En este punto, en la Colombia profunda e intermedia, esas regiones donde las campañas sí se ganan, el fenómeno es complejo. Aún hay emoción, aún hay caudillismo, pero también hay una intuición creciente de que el país necesita cabeza, no solo corazón. Y entre las élites locales, los liderazgos intermedios, y la clase media profesional, esa que decide elecciones en segunda vuelta, el rostro de Juan Carlos Pinzón no sería una mala carta. No es el más inspirador. No es el más mediático. Pero tampoco incomoda. Y eso, en tiempos de polarización y ruido, vale más de lo que parece. En un momento donde,
como ya desarrollamos en el artículo pasado, la narrativa del centro y del Frente Amplio comienza a expandirse, no por ideología, sino por necesidad de equilibrio. Usted ya sabrá que el centro se convertirá en la brújula inevitable del proceso electoral. Y cuando el país vuelva a buscar punto medio, liderazgo estable y narrativa técnica con sentido común, el nombre de Juan Carlos Pinzón puede que no genere aplausos, pero tampoco rechazo. Y eso, estratégicamente, es un activo de alto valor. Anoche, mientras terminaba de escribir este artículo, basada en los últimos ecos digitales, escuché la intervención de Pinzón en 12:30 de la mañana, una emisora regional de Santander. No fue un espacio con reflectores, ni uno de esos debates estridentes a los que nos tienen acostumbrados los opinadores de la capital. Fue una conversación pausada, respetuosa, y por eso mismo poderosa. Porque cuando se apagan las luces del espectáculo político, lo que queda es la sustancia del discurso. Bastó observar a los entrevistadores para comprender el rango etario al que hablaba, ciudadanos entre los 40 y los 59 años, una franja clave del electorado colombiano. Esa Colombia que vota pensando en su pensión, en sus hijos y en lo que le quiere de país. Gente que ya ha visto de todo y que no se deja seducir por los discursos vacíos. Ese público lo escuchó con atención. Y no por cortesía radial, sino porque Pinzón, cuando habla, no improvisa ni especula. Habla desde el conocimiento técnico y la experiencia institucional. Su tono fue respetuoso, como siempre, pero también se permitió dejar caer algunas verdades estratégicas. Dijo, sin decir, que conoce los sistemas de poder por dentro. Que sabe cómo se mueve un ministerio, cómo se articula una política pública, cómo se toman las decisiones que no salen en televisión. Y eso, para un país que comienza a sospechar que muchos de sus líderes apenas están aprendiendo sobre la marcha, es una ventaja silenciosa pero contundente. No es un político emocional, pero sí es un técnico que piensa políticamente. Y eso es raro. Porque mientras muchos construyen candidaturas sobre emociones primarias, la rabia, el miedo, la nostalgia, Pinzón construye sobre estructura, sobre visión de Estado, sobre gestión pública real. En esa entrevista, lo más revelador no fue lo que prometió, sino lo que insinuó, que sabe con precisión cuáles son los engranajes oxidados del aparato gubernamental, y que podría repararlos si así lo decide. Uno de sus apuntes fue particularmente certero: la inversión no se reduce a plata, sino a capacidad institucional para ejecutarla bien. Y eso lo dijo al pasar, sin florituras. Pero quien lo entiende, sabe lo que quiso decir. Esa Colombia de 214 años que no necesita solo recursos, necesita gerencia, articulación y visión multisectorial. Y ahí, un exministro y viceministro tiene ventaja comparativa. Porque ha estado en la sala de máquinas, sabe que cables están sueltos y que ministerios funcionan con piloto automático. Si su intención es lanzarse, sé cómo lo intuyo y lo miro en la red y los datos. Su paso por los gobiernos debería ser parte central de su narrativa. Porque no hay otro aspirante que hoy pueda decir, con propiedad, que ha observado desde adentro la coordinación de 19 ministerios. Que ha manejado crisis, presupuestos, decretos, y puentes con la sociedad civil. Si decide entrar al ruedo político, eso no es pasado, es capital electoral. Pero, y aquí está el matiz clave, no basta con el conocimiento. Debe traducir su experiencia técnica en una narrativa accesible, emocionalmente conectada con las preocupaciones del ciudadano común. Debe hablar de seguridad, sí. Pero también de salud, de economía, de ambiente, de juventud. No porque sean su fuerte, sino porque una visión presidencial no puede ser parcial, ni quedar atrapada en el área en la que más brilla. Si quiere disputar el liderazgo nacional, debe iluminar el tablero completo. Lo digo antes y lo reitero ahora, Juan Carlos Pinzón ya está en la conversación política, aunque no lo haya anunciado. Su intervención en esa emisora de Santander no fue una casualidad, fue un ensayo. Y si los próximos movimientos mantienen este ritmo, discreción, estrategia, contenido, la balanza se moverá. Porque en política, como en la música, a veces el silencio bien colocado vale más que un grito mal afinado. Recuerden, los ecos políticos no nacen solo en Facebook, TikTok o Twitter. También laten en la radio, en los periódicos regionales, en los espacios académicos. Este mismo fenómeno ya lo tengo en el radar, se ha repetido en Cali, en Radio Cali, en Medellín, en RCN Pereira, en Manizales, en El Heraldo de Barranquilla, en Emisora Atlántico. Y ni qué decir de sus participaciones internacionales, como las de Princeton. En todos esos espacios, el patrón es claro, públicos de más de 45 años, sobrios, informados, con experiencia de voto y con memoria política. Públicos que, aunque no gritan en redes, sí votan. Y votan con cabeza. No hay bullicio en esos escenarios, pero sí hay eco. Y ese eco, cuando se repite con frecuencia, se convierte en ruido político real.
Es un murmullo que se siente entre periodistas veteranos, líderes de opinión regionales, docentes, empresarios y ciudadanos comunes que se informan por medios tradicionales. Ahí Pinzón ya está siendo escuchado. Y no porque se haya lanzado, sino porque representa una figura que, a diferencia de muchos, ya ha sido probada en el Estado. Y en tiempos de improvisación masiva, eso, aunque parezca silencioso, ya está haciendo más bulla de la que algunos imaginan. Pero, y este es el punto crucial, si usted, señor Pinzón, está pensando en lanzarse, debe salir un poco de su zona de experticia. Nadie le va a discutir su autoridad en temas de seguridad y defensa. En eso, usted es referencia nacional. Y sin duda, esa será su bandera frente a un país que percibe, en muchos sectores, que el orden se ha debilitado. Usted llegará ahí como un elixir. Un símbolo de restauración institucional. Pero si quiere liderar el todo, debe hablar del todo. No basta con conocer los límites y las facultades del mando militar o la importancia del orden estratégico, todo el país ya sabe que usted es un experto. Su diálogo debe ir acompañado de propuestas para los desafíos sociales más urgentes. Porque Colombia es empleo, salud, educación, tecnología, ambiente, justicia, transición energética, economía. Y ahí, señor Pinzón, lo queremos escuchar más. No como técnico, sino como futuro líder presidencial, si toma la decisión. El electorado querrá escucharlo hablar de la reforma laboral, por ejemplo, esa que es hoy un campo de tensión entre sectores sindicales, empresariales y políticos. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Cómo ve el equilibrio entre derechos y competitividad? La salud, y todo lo que arrastra la crisis del sistema actual, necesita no solo críticas, sino rediseño institucional. ¿Cuál es su modelo de transición? ¿Cómo articularía lo público, lo privado y lo comunitario sin destruir el andamiaje actual? Y la paz, sí, esa palabra tan erosionada. Usted fue parte del gobierno de Santos, pero también marcó distancia crítica. Entonces, ¿cómo construiría usted una política de seguridad para la paz que no repita errores ni desconozca realidades? Y aquí quiero detenerme. Porque, en esa entrevista de Santander, usted tocó un tema que me parece crucial, tecnología. Y permítame felicitarlo, porque comparto su diagnóstico y lucho con el día a día. Hoy estamos formando jóvenes brillantes en inteligencia artificial, en programación, en robótica, en ciberseguridad. Hay semilleros impresionantes en universidades públicas y privadas. Pero no los estamos reteniendo. No hay política de retención del talento digital. Los perdemos al primer contrato en el extranjero. Y eso no solo es un problema laboral. Es una pérdida de soberanía tecnológica que no estamos sabiendo leer ni subsanar. Ese apunte suyo, lanzado con serenidad, pero con profundidad, me revela que usted no está atrapado en el discurso de la seguridad dura. Revela que entiende los nuevos lenguajes del poder. Y le invito, respetuosamente, a que lo amplíe. A que lo convierta en propuesta. A que lo vuelva bandera. Usted conoce los engranajes del Estado. Sabe cómo se decide, cómo se articula, cómo se gestiona una crisis sin improvisación. Por eso, si está pensando lanzarse, y cada vez más señales apuntan a que sí lo hará, o al menos que será una fórmula fuerte, no se quede solo en el rol del experto respetado. Ese lugar ya lo tiene ganado. Pero Colombia no solo necesita conocimiento, necesita dirección. Conviértase en el arquitecto de un país integral. Y para eso, empiece a hablarnos también del mañana. Ahora necesita proyectar propósito. Y propósito es lo que convierte a un técnico en líder. En este punto les voy a responder esa duda que los embarga: ¿puede aparecer en el tarjetón? A mi parecer, sí. Porque ya tiene un capital, imagen, trayectoria y símbolo. Y eso, en la psicología colectiva de un país en tensión, es mucho más de lo que muchos precandidatos están logrando construir. Hoy, Colombia no pide un redentor, pero sí pide un símbolo que represente seguridad sin autoritarismo, Estado sin burocracia, liderazgo sin escándalos. Y si miramos referentes como Francia, Charles de Gaulle fue justo eso. Quien venía de una trayectoria militar más que de un ministerio, utilizó su conocimiento profundo de defensa, estrategia y soberanía nacional para convertirse en figura fundacional de la Quinta República. No era populista, pero profundamente simbólico. No sedujo con carisma, pero proyectó autoridad, reconstrucción y visión. Y aunque los contextos no son idénticos, ese mismo perfil de estadista técnico que inspira orden, sin necesidad de gritar, es el que hoy, cada vez más, empieza a parecerse al que encarna Juan Carlos Pinzón en mi concepto. En un caso más reciente es Mark Rutte en Países Bajos, aunque su trayectoria no es militar ni de defensa, su estilo técnico y pragmático se asemeja al de perfiles como Pinzón. En Italia, el perfil de Sergio Mattarella también es interesante. Aunque hoy es presidente de la República con funciones más ceremoniales, su carrera incluyó cartera de defensa y fue percibido como una figura ética, sobria y constitucionalista,
que generó confianza en medio de un sistema político altamente volátil. No fue una figura mediática, pero su credibilidad institucional lo convirtió en un ancla para el país. En contextos como el colombiano, esa sobriedad bien narrada puede ser una ventaja electoral si los extremos se desgastan. En Israel, varios presidentes y primeros ministros han pasado por el Ministerio de Defensa, siendo Ehud Barak uno de los ejemplos más destacados. Barak fue jefe del Estado Mayor, ministro de Defensa y luego primer ministro. Aunque su gestión presidencial fue controvertida, su ascenso se basó en una narrativa de seguridad y experiencia, y demostró que en sociedades que enfrentan amenazas reales, la experticia técnica en defensa puede transformarse en capital político tangible, siempre y cuando se logre traducir en empatía ciudadana y visión civil. Finalmente, en Estados Unidos, figuras como Robert Gates no llegaron a la presidencia, pero fueron mencionados como presidenciables por su papel eficiente y ponderado como secretario de Defensa con Bush y Obama. Lo relevante es que Gates, como Pinzón, fue visto como un símbolo de profesionalismo, sobriedad y conocimiento profundo del Estado, cualidades que hoy escasean en el debate. Si Pinzón logra convertirse en una figura híbrida, que mantenga su autoridad técnica pero abra la puerta a una narrativa ciudadana, podría recoger un espectro huérfano de líderes, el de quienes no buscan un caudillo, sino un estadista. Detrás del traje y la voz serena, no podemos olvidar quién es, hijo de una historia silenciosa de esfuerzo y disciplina. Creció en el centro de Bogotá, en una familia que no vivía de privilegios. Su padre, suboficial retirado del ejército, desde pequeño supo lo que era oír hablar de la patria no como consigna, sino como responsabilidad cotidiana. Nunca quiso ser héroe de nuestro querido ejército. Ese sería mi resumen de lo que leo en su bio personal. Y si hablamos de preparación, estudió economía en la Universidad Javeriana, donde fue representante estudiantil. Más tarde, después de mucha preparación, llegó a ser profesor en Princeton, donde profundizó en seguridad, defensa y políticas públicas. Podía haberse quedado en los salones del mundo académico global, pero eligió regresar. Y no a buscar aplausos, a trabajar en lo más ingrato del Estado, la operación, la estrategia, la gestión sin espectáculo. Fue vice de defensa, después ministro, luego embajador. Si me lo pregunta a Pinzón, no le ha tocado inaugurar obras ni cortar cintas, sino apagar incendios, coordinar crisis, diseñar respuestas sin margen de error. Habla poco, porque en los contextos donde se movió, el silencio era parte de la responsabilidad. Pero su nombre quedó grabado como el de un funcionario serio, que no falló, y que supo mantener la institucionalidad cuando el ruido de la política ya comenzaba. Su peor pecado político puede haber sido su sobriedad. No le hace falta Google para entender qué hace un ministerio, cómo se decreta una emergencia, o qué hay detrás de una cifra de seguridad. Lo ha vivido. Lo ha coordinado. Lo ha ejecutado. Mientras otros estudian cómo gobernar, él ya lo ha hecho, solo que desde segunda fila. Siendo repetitiva en mi teoría. Por eso hoy, cuando los gritos ocupan los debates, y las promesas dominan las redes, Pinzón no tiene una épica inventada. Tiene una trayectoria. Y tal vez, en tiempos donde muchos piden cambio, alguien como él pueda representar no el salto al vacío, sino el salto hacia ese centro. Por eso, en caso de lanzarse, tiene a su favor un activo muy valioso. Puede conversar con casi todas las fuerzas sin ser anatema para ninguna. No está quemado en la izquierda, no es odiado por la derecha y es leído con respeto por sectores técnicos, empresariales y académicos. Eso le permite articular alianzas hacia el centro ampliado. Podría sumar al fajardismo huérfano, a sectores moderados de liberalismo, a independientes, e incluso a partidos tradicionales sin liderazgo renovado como el Conservador o la U. Además, su experiencia en defensa, diplomacia y administración del Estado lo hace atractivo para empresarios que piden estabilidad y orden, y también para los sectores internacionales, Embajada de Estados Unidos, multilaterales, inversionistas. Puede ser el candidato del centro, del orden sin autoritarismo, del mercado sin barbarie. Una figura que dé garantías a todos, sin representar excesos ideológicos. Sin embargo, su perfil tecnocrático lo distancia del electorado emocional y popular. Ahí surgirán sus primeros adversarios naturales, extrema derecha que buscarán caricaturizarlo como frío, elitista o desconectado del pueblo. Y también la izquierda, que lo enfrentarán desde una narrativa más emocional, mediática y territorial. Su reto, conectar sin caer en el espectáculo. También tiene una deuda con la opinión joven. Aunque es fuerte en adultos de 45 a 60 años, no ha logrado aún capturar el voto digital, el lenguaje fresco de las nuevas generaciones. Ni entrar en el debate cultural que define hoy muchos clivajes políticos. Su imagen no incomoda, pero tampoco emociona. Eso lo vuelve aceptable, pero aún no deseado. En términos de estructura, no tiene maquinaria regional visible, por lo cual dependería de alianzas con caciques locales, exmilitares y alcaldes retirados,
así como del eventual apoyo de partidos sin rostro, pero con votos. Si Galán o Fajardo se desinflan, Pinzón podría absorber parte de ese electorado. Si se articula con un movimiento ciudadano nuevo, como sucedió con Rodolfo Hernández y la Liga, podría representar una centroderecha renovada que no se asocie con los caudillos de los extremos. Por último, su mayor adversario no es otro político, es el tiempo y la invisibilidad estratégica. Si no acelera su narrativa, si no humaniza su figura, si no conecta emocionalmente, será recordado con respeto, pero no votado con convicción. En una democracia mediática, el que no comunica con ritmo, pierde el turno. Tiene el conocimiento para gobernar, pero necesita aún el relato para emocionar. Un actor que aún no entra al escenario, pero ya está en el guión. Y bueno, por hoy dejo al señor Pinzón. Pero antes, un consejo gratuito, póngale ojo a sus redes. A TikTok. A YouTube Shorts. A Instagram. No se trata de volverse influencer ni de salir bailando para hacerse viral. Se trata de entender que la conversación política de hoy se construye en múltiples planos, y uno de ellos, nos guste o no, es el digital. Usted puede saber mucho de defensa, de institucionalidad, de gobierno. Pero si no recoge comunidad ni crea contenido, esa autoridad se pierde entre algoritmos. Y ahí, créame, ningún título ni trayectoria lo salva. Hoy, un colombiano promedio consume en promedio entre 3 y 5 segundos por imagen antes de decidir si continúa viendo o pasa de largo. Y en plataformas como TikTok o Shorts, el 80% del contenido viralizado se decide en los primeros 2,7 segundos. El usuario no espera. El algoritmo no espera. Y la política no puede seguir esperando el video perfecto. Porque mientras el mensaje se pule, la conversación ya cambió. Mientras se revisa el discurso, otro ya conectó con la audiencia. Y en ese espacio entre la intención y la acción, es donde los candidatos que parecían sólidos, se diluyen. No digo que haga el ridículo. De hecho, la audiencia ya distingue entre lo auténtico y lo burdamente producido. Incluso el ciudadano más iletrado, el campesino, el joven sin universidad, la madre cabeza de hogar, ya sabe cuando un político actúa para la cámara. No lo necesita bailando ni gritando, pero sí hablando, contando, explicando, humanizando su saber y distribuyéndolo en piezas que se dejen compartir. La política moderna no es solo de plaza pública, es de comunidad digital. Y las campañas de hoy no solo se ganan con mítines, se construyen con formatos, secuencias, engagement y narrativa sostenida. Yo, a mis lectores, no vengo a decirles por quién votar, recuérdenle muy bien. Solo les abro el espectro. Les digo, miren más allá del cartel inicial. Porque a veces, como en las carnicerías, los cortes de primera terminan siendo los que el sistema pone a quemar para salvar al ave fénix. Y en ese humo, puede emerger alguien inesperado. Pero para volar, hay que ser visto. Y para ser visto, hay que estar presente. Porque hoy, el ciudadano informado no espera al noticiero de las 7. Hoy, el poder también se decide en una historia de Instagram, en un hilo de X, en un reel bien contado. Así que, ojo señor Pinzón, y ojo para todos los que piensan competir, el país puede admirarlos, pero si no los encuentra en su feed, si no los oye en su celular, si no los ve en su pantalla, entonces no existen. El conocimiento sin narrativa es como una biblioteca sin lectores, admirable, pero inútil en campaña. Y el que no lo entienda, no está haciendo política, está simplemente recordando que alguna vez quiso ser candidato. Termino solo diciendo, ojos alertas y no es solo un tema de redes, aunque muchos lo dirán porque es mi área. La política no se juega únicamente en el celular ni en el algoritmo. También se juega donde no hay internet, donde lo que llega es la emisora comunitaria, el programa de radio que se escucha con café, la hortadilla aún cuenta. El panfleto se guarda en la billetera y la pared pintada se convierte en mural que dura años. Ahí también hay poder. Ahí también hay votos. Ahí también se gana o se pierde una elección. Y le digo algo, señor Pinzón, usted ahí ya tiene una ventaja. Lo escuchan los adultos mayores que ya cruzaron por varias promesas rotas. Lo reconocen los líderes comunitarios que no necesitan que usted se presente, porque su nombre ya les suena a gobierno. Lo identifican los adultos conscientes, esos que no hacen ruido en redes, pero sí en las urnas. Usted, lo quiera o no, ya está en la memoria política de una parte del país que sigue votando con la cabeza, y a veces también con el corazón. Así que, si decide lanzarse, sepa que su tarea no es solo conquistar. Es también consolidar. No empiece de cero. No finja lo que no es. No se disfrace de lo que el algoritmo aplaude. Sea usted. Pero multiplíquese. Hable donde no lo esperan. Vuelva al campo, pero también abrace el código QR, a la IA y al Big Data. Use el podcast y use la emisora. Que lo vean en YouTube,
pero también lo recuerden en una pared del barrio. Porque el político que solo comunica por una vía, se condena a hablarle siempre a los mismos. Y yo, que no soy militante de nadie, solo vengo a eso. A abrir el espectro, a sembrar preguntas y a dejar señales. Porque en esta campaña que apenas empieza, hay quienes ya suenan, pero no pesan. Y hay quienes aún no suenan, pero podrían mover la balanza. Y entre ellos, señor Pinzón, usted, aunque no lo diga, ya está siendo medido. Y apartándome de Pinzón de su contexto inmediato. Señor lector, si usted llegó hasta aquí por casualidad, si abrió este análisis mientras tomaba café o mientras hacía scroll en redes, le pido algo simple pero valioso. Tómese el tiempo. Lea a Gato Pardo Criollo. No porque sea un oráculo, sino porque iremos despacio, pero con puntería. Porque aquí no venimos a defender trincheras ni a repetir lugares comunes. Aquí venimos a mirar, analizar, anticipar. Este es el inicio de una serie que, si me lo permite, he decidido llamar Tablero de Guerra. Porque sí, esto será como un gran juego de estrategia. Iremos moviendo fichas. Iremos entendiendo los bandos. Iremos descifrando los discursos. Le mostraré no solo quién grita más, sino quién realmente puede gobernar. Y cuando llegue octubre, noviembre, usted no solo tendrá nombres para una urna. Tendrá contexto. Tendrá lectura. Tendrá radiografía. Y eso, créame, en un país donde el ruido nubla la razón, será su mejor herramienta. Porque mientras otros votan por una sonrisa en TikTok, usted, si no sigue el paso, votará con visión de tablero. Y en esta partida que apenas comienza, ese será el verdadero poder del votante informado. Postdata para el señor Pinzón, y para todos los que he venido estudiando en este tablero electoral. Esto no es una apología, es análisis. No escribo para aplaudir, sino para interpretar. Y si este mensaje le llega, compártalo. No por vanidad, es ruido con sentido. Ruido que no viene de maquinaria ni de medios alquilados, sino de audiencias reales, datos orgánicos y lecturas serias. De seguro después de este artículo, verá cómo los medios lo pondrán en el radar. Nosotros sabemos cómo hacerlo. Porque en este rincón, sabemos algo que pocos entienden. Sin estrategia, no hay eco. Sin eco, no hay comunidad. Y sin comunidad, no hay poder.